El tema de la partición no es nuevo en el Líbano, no es nada nuevo. Es un lenguaje antiguo que tiene decenas de años. Pero ahora, a la luz de esta asfixiante crisis económica por la que atraviesa el Líbano, con una crisis política cada vez más profunda, sumado a las divisiones políticas, la crisis bancaria y el tema de las irrupciones y las condiciones de vida, que de por sí son bastante difíciles, ¿por qué ha vuelto a plantearse este lenguaje? Al parecer, porque se hacen esfuerzos para hacer estallar la situación en el Líbano, específicamente desde el exterior por parte de Estados Unidos, y por supuesto por parte de aquellos que apuestan en el Líbano por el establecimiento de una patria o de un cantón cristiano o de cantones sectarios en el país. Lamentablemente, quienes no triunfaron en ninguna batalla que habían librado no aprendieron de las experiencias del pasado. Todas estas guerras habían sido un desastre para los cristianos en primer lugar. Pero, ¿de qué forma te diriges a una mente fanática basada en el odio hacia el otro? Este es el problema. Doctor Yamal, ¿no podría considerarse esto un discurso político de tono elevado con el fin de obtener ciertos logros o para favorecer ciertos cálculos políticos? ¿Sería este un discurso intencionado? ¿Acaso hay quienes apuestan por la partición del país? Y mencionaste la palabra batallas. ¿Acaso estas fuerzas pueden realmente librar hoy batallas para lograr tal exigencia? Basado en experiencias con este equipo fascista, este equipo no mide su fuerza con el poder del oponente, sino que se precipita hacia la confrontación apostando por el apoyo occidental. Y esto es lo que lo llevó a iniciar la guerra civil en 1975. En múltiples etapas esto lo impulsó a emprender proyectos suicidas dañinos y destructivos para la patria y para los cristianos. Y el resultado es esto. Es a lo que hemos llegado ahora, pero sin embargo proceden de la misma manera. No se desvían del curso que han adoptado, porque la estructura existencial de su formación es hostil al entorno árabe, hostil a la región árabe islámica y está vinculada a los proyectos coloniales occidentales. Esto es notable, incluso a nivel de la extensión geográfica estratégica. Por ejemplo, el Líbano tiene fronteras con Siria y Siria es aliada de la resistencia, que es la fuerza que está siendo atacada por el partido de la Falah, en concreto por el diputado Sami Gemayel, a quien lo escuchamos hablar de un divorcio. Ser Nader, el secretario general del partido de la Falange, utilizó el mismo lenguaje y dijo: queremos un presidente que resuelva el problema del armamento de Hezbollah o se producirá el divorcio. ¿Cómo puede imaginarse alguien poder implementar tales proyectos en el Líbano? En primer lugar, el problema es que hay quienes no aprenden de las experiencias anteriores. Este fue el mismo discurso utilizado frente a la resistencia palestina. El principal problema no es el armamento en sí, sino la posición del Líbano del conflicto árabe-israelí. Ellos quieren que seamos parte de la paz y la normalización con Israel. Seamos realistas. ¿Acaso esto favorece al Líbano? ¿Acaso esto favorece a los cristianos en el Líbano? Una de las condiciones para la normalización es reconocer a los refugiados como ciudadanos libaneses, un hecho que cambiaría el equilibrio demográfico en prejuicio de los cristianos. ¿Están ellos con este planteamiento? También, una de las condiciones es la propuesta de la normalización ideológica, fusionando al Islam y el cristianismo con el sionismo a través de la llamada propuesta de las religiones abrahámicas. Y esto constituye un atentado en contra del cristianismo apostólico, a favor del cristianismo evangélico sionista. Por lo tanto, esto significa que no permanecerá este cristianismo apostólico en el Oriente. ¿Acaso ellos están con o en contra de esto? ¿Dónde radica el problema? Si queremos revisar la historia del partido de la Falange y de las fuerzas libanesas desde los años 60 en adelante, notamos que ellos estuvieron en contra de Abdel Nasser, o sea que el Sheikh Pierre Gemayel, el fundador de la Falange, estaba en contra de Abdel Nasser, porque Abdel Nasser hablaba de arabismo y Abdel Nasser hablaba en nombre de un arabismo secular. Pero Sheikh Pierre se unió a la Alianza Islámica en aquel momento a pesar de que declaraba que estaba en contra de los musulmanes. ¿Cómo es esto? Aquí valoramos y evaluamos a una persona en la medida que se encuentra en armonía con su discurso. Cuando el partido de la Falange inició la guerra civil, enarboló la consigna de la soberanía del Líbano frente al armamento palestino, y esto no era cierto. Primero, había fuertes relaciones entre el partido de la Falange con el movimiento Al-Fatah.
Y el presidente Amin Shmeil, quien era abogado en aquel entonces y diputado, era el abogado de la Organización para la Liberación de Palestina. Asimismo, había una fuerte amistad entre Bashir Shmeil y Abu Hassan Salami, el segundo hombre en la Organización para la Liberación de Palestina y el Fatah. ¿Cómo podría estar en contra de los palestinos y ser amigo de Abu Hassan Salami? ¿Cómo podría estar en contra de los palestinos y ser abogado de la Organización para la Liberación de Palestina? Iniciaron la guerra bajo el lema de la seguridad para la comunidad cristiana. Por supuesto, se llevaron a cabo masacres en contra de los libaneses y quienes fueron atacados en Tal Zatar, Sabra Ushatila, Al-Naba, el Jisr al-Basha, no eran solo palestinos, sino también libaneses. Y no solo libaneses, sino también había cristianos. Es decir, hubo asesinatos en contra de cristianos, miembros de partidos laicos o sindicalistas. Por ejemplo, una persona como Anis Hamoush, el primero en dirigir una huelga de los trabajadores de la industria textil. Era activista sindical. Fue asesinado en su casa frente a sus hijos. Fue asesinado por elementos del partido de la Falange. Y antes de morir, estando herido, fue trasladado a un hospital, pero los elementos de la Falange impidieron que fuera atendido. Consideraré que las batallas libradas por el partido de la Falange y las fuerzas libanesas tienen que ver con la seguridad de la comunidad cristiana. Pero la masacre de Ehden de 1978, ¿acaso no eran cristianos quienes fueron asesinados? Estamos hablando de cientos de muertos que fueron secuestrados, asesinados y cuyos cuerpos fueron arrojados al mar. ¿Acaso no eran cristianos? También los combates dentro del partido de la Falange y las fuerzas libaneses, es decir, el golpe de Fuad Abinader dio en contra de Fadi Afram, el golpe que el dúo Hubayka al-Jasha dio en contra de Fuad Abinader y luego el golpe que Jasha dio contra Hubayka. Y en cada ronda hablamos de cientos de jóvenes cristianos que fueron secuestrados y asesinados. El último golpe que recibió la zona oriental, zona cristiana, fue en el año 1988-1989, con los combates de Michel Aoun, jefe del gobierno militar interino, y Samir Jarrah, provocando la muerte y la migración de cientos de miles de cristianos, quienes abandonaron el país en esa etapa hasta llegar a los años 90. Iniciaron un proyecto suicida para los cristianos, es decir, las batallas libradas por el mariscal de campo Dr. Samir Jarrah en el este de Sidón y en la montaña y en otras zonas. Todo esto provocó el desplazamiento de cristianos. Los cristianos que vivían en la región de Al-Shuf, ¿por qué fueron desplazados? Vivían en el Levante. ¿Por qué fueron desplazados? Fueron desplazados a causa de estos proyectos suicidas. ¿A dónde podrían ir? En Irak, cuando pusieron sus manos ahí, fueron expulsados tanto los asirios como los caldeos y otros, y los cristianos iraquíes recibieron un fuerte golpe. ¿Quién impidió la llegada de los asirios y caldeos al Líbano? El presidente sirio Bashar al-Assad les garantizó una residencia en Siria, pero ahora se inició el complot contra Siria. ¿Dónde podrían ir? Quiero decir, los cristianos de Irak se encuentran casi diezmados. Los cristianos en Siria han disminuido mucho en número. En cuanto a los cristianos en el Líbano, cuando se inició la guerra civil, éramos casi un 50% cristianos y un 50% musulmanes. Ahora somos un 70% musulmanes y un 30% cristianos. Ahora hay un nuevo proyecto. ¿A dónde conducirá este nuevo proyecto? Palabras muy elocuentes, francamente. Es una revisión muy importante de la historia. Es un panorama sumamente importante. Por lo que dices, ahora entiendo que el tema no es una cuestión de confesiones, es una cuestión de alternativas vinculadas a opciones y no una cuestión de musulmán, cristiano, druso. En segundo lugar, volver a tales proyectos y presentarlos significa que el Líbano puede correr el riesgo de atravesar cierta forma de desestabilización en cuanto a la seguridad. En cuanto al tema de la seguridad, se inició una desestabilización. Ahora, primero, retornando al proyecto estadounidense, sepa que no se le ha asignado un papel al cristianismo del Levante en esta región. ¿Por qué? En primer lugar, porque ya no hay un papel asignado para el Líbano. ¿Acaso no se sienten orgullosos del maronismo político, considerando que el Líbano es el único país del mundo árabe cuyo presidente es un cristiano maronita? Según Estados Unidos, ya no hay papel ni lugar para el Líbano en el nuevo mapa de Medio Oriente, porque el Líbano se estableció para que fuese el enlace entre el capital occidental y la región árabe. Ahora, el proyecto estadounidense a partir de los años 70 hasta hoy adjudica este papel a Israel para ser el enlace entre el capital occidental y esta región.
Segundo, a nivel de identidad, el cristianismo oriental es el elemento que vincula la historia árabe islámica con la que la precedió. Es decir, como árabes, somos la continuación de las civilizaciones y culturas que existieron en esta región desde los sumerios en adelante, y lo que vincula la historia árabe islámica con este legado es la historia cristiana. Entonces, existe un intento occidental y principalmente estadounidense de atentar en contra del cristianismo para que el judaísmo sionista pueda convertirse en el vínculo entre una civilización árabe islámica que se convertiría en abrahámica. De acuerdo con el proyecto propuesto, y las civilizaciones, culturas y las herencias civilizatorias que precedieron al Islam, de aquí, ¿por qué facilitan en todo Occidente la inmigración de cristianos orientales? ¿Por qué no hay lugar para este cristianismo oriental en esta región según el nuevo mapa occidental? ¿Y quién se aferra a los cristianos orientales? Son las fuerzas que forman parte del llamado eje de la resistencia, partiendo de su hostilidad hacia el proyecto estadounidense, y este eje intenta aferrarse a todos los elementos que tratan de enfrentar este proyecto.